¿no? Así es que yo creo que te hizo ya decidirte, así es que vamos a caminar juntos, estamos caminando juntos todos aquí, aprendiendo mucho, compartiendo de lo que el Señor nos ha regalado a cada uno. Y bienvenido, así que es solamente eso, bienvenido. Estamos acá para apoyarte, cualquier problema, pues a compartirlo, ¿no? Y juntos seguir caminando en la fe. Eso es lo más importante. Exacto. Eso es más importante. Como dice y conversamos también con el padre Carlos y otras personas, no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Bueno, mi vida ha estado plagada en eso, ¿no? Soy como profesional en la psicología, trato de generar cambios en las personas en el sentido más positivo. Vengo de una familia católica y además muy pegado pues a lo que es el rosario y todo, ¿no? Entonces tratamos de no solamente decir, sino tratar de hacer. Y a veces es necesario que alguien nos impulse, ¿no? Y los grupos son los que mejor nos pueden marcar la pauta. Cometemos muchos errores en la vida, es cierto, pero necesitamos que alguien nos vaya marcando, ¿no? Para irnos sacando esas colitas de diablo, que nunca faltan. Sí. No se puede caminar solo, sino acompañado. Muy bien, muy bien. Ya regresó Pablito. Sí, muchas gracias. Disculpen, no sé por qué la señal se fue. El día sábado, que fue el Cineforum, también me ocurrió un problema, y justo en el Cineforum. Luego después, Martín, te cuento que se arregló todo. Se arregló todito, imagínate, y hasta ahora no he tenido problemas. Imagínate, ¿sí? Increíble. Mira. Bueno, así pasa, pues, ¿no? Como decimos. Bueno, sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Luego seguiremos conversando más. Vamos entonces de lleno a empezar ya la reunión y vamos a invitar, como siempre, a nuestro gran hermano Richard, que empiece, por favor. Richard, tienes los micrófonos. Ya. Bien, vamos a dar lectura al Santo Evangelio del día de hoy, según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y mandó por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: las mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de las mies que mande obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos jefecinos, siempre el Evangelio de cada día es muy nutritivo, muy enriquecedor. Hoy el Evangelio nos dice que debemos seguir la misión que Dios nos ha encomendado y sobre todo la de evangelizar y difundir su palabra a todos nuestros hermanos que lo necesitan. Pero recordemos siempre que no va a ser fácil
seguir esa misión, ya que el mundo nos jala con todas sus preocupaciones y falsos caminos. Tengamos siempre presente que siguiendo el camino de Dios, se desea, nunca nos faltará nada. Y no debemos dejar de tener fe, ya que siempre ante alguna dificultad nos brindará la solución o las fuerzas para salir adelante. Pidamos a Cristo que nos ayude a obtener la pobreza de corazón y así alejarnos de los apegos, de las riquezas materiales, y que además no tengamos miedo a la soledad, porque Cristo nunca nos abandona. Gracias. Muy bien, gracias, Richard. ¿Alguien, por favor, desea opinar algo? ¿Está inspirado? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere comentar acerca de la palabra? A ver. Yo empiezo un poquito a hablar. Richard empezó leyendo la palabra diciendo de que los discípulos, ¿cómo? Pues, no se puede repetir, los discípulos salieron de dos en dos, ¿cierto? A ver, pues, no me acuerdo de forma literal, por favor. ¿Puedes repetir Richard, esa partecita? De la palabra. Aló, Richard, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. A ver si puedes... ¿Repito? No, solamente al comienzo, ¿no? El Señor los eligió y salieron de dos en dos, ¿no? Algo así, ¿cómo es? Así es. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 Sí. y los mandó por delante de dos en dos, de dos en dos. a todos Eso. los pueblos y A todos lugares los pueblos. a donde él pensaba ir. Así es. Oh, muy bien, muy bien. Eso que quería comentar, que justamente, ¿no? El Señor nos manda siempre en grupo, ¿no? No manda solo, ¿no? Sino siempre mínimo dos, ¿no? Justamente para levantarnos, para apoyarnos y sobre todo, pues, para despertarnos, ¿no? Cuando tenemos algunas situaciones encontradas que hacen debilitar nuestra fe. Y creo que el grupo es justamente eso, ¿no? Que nos ayuda a levantar y no a dominarnos, o sea, no estar dormidos, ¿no? Que la fe no se duerma. Es por eso que es necesario ese tipo de grupos y que siempre nos apoyemos los unos a los otros, ¿no? Bueno, eso es lo que interpreto yo. No sé, ¿alguien más quiere opinar? Claro, algo importante, fíjate, en una de las líneas dice, mira, fíjate, los lugares donde pensaba ir, ¿no? O sea, no es donde fue, sino donde él pensaba ir, o sea, a eso mandó parejas, no sé, de los 72, ¿no? Entonces, eso nos debe decir algo, ¿no? Me quedo yo con esa interrogación, de repente ustedes tienen una idea mayor, porque al final es para sembrar y cosechar, ¿no? Ya estaba la siembra hecha, vamos a ir a cosechar, y hay bastante que es cosechar, pero lo que falta son los que vayan a cosechar, ¿no? Pero esa palabrita es la que de repente ustedes tienen más experiencia, ¿no? Donde él pensaba ir, o sea, eso ya estaba escrito, ¿no? Pero más allá no veo otra... No veo alguien que me pueda interpretar esa parte. Ustedes de repente conocen un poquito más. Muy bien. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Yo. A ver. Creo que ahí cuando el Señor, ahí en esa palabra que dice Roberto, ¿no? Pensaba ir es porque siempre necesitaba de nosotros, ¿no? O sea, el Señor siempre necesita de la colaboración de nosotros, ¿no? Porque si para Él fuera más fácil a todos, nos pone en nuestra cabecita, ya crean, ¿no? No nos hace libres.
pero en ese uso de la libertad decidimos acudir a su llamado, ¿no? A formar parte de su iglesia. Cuando a veces se lee esta parte del Evangelio, cuando dice, habla sobre las mies, muchas veces dice, se habla de sacerdotes, religiosas, no, habla de todos nosotros, habla de todos nosotros y del cual nosotros debemos tener ese corazón dispuesto para poder aceptar su llamado, ¿no? En comprometernos con la iglesia, ¿no? Aquí estamos nosotros, mira, estamos justo, ha salido este evangelio, este pasaje para nosotros, ¿no? A colaborar en algo, un granito de arena, ¿no? Lo poco que sabemos, ahí estamos, ¿no? Disponiendo de nuestro tiempo para dárselo para el Señor, ¿no? Porque queremos seguir aprendiendo, seguir creciendo, mejorando, corrigiendo cosas, ¿no? Así es. Por ahí creo que va la palabra. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Gracias, buen Martín. punto, Martín, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? A ver, Sí, Carlito, Judith, vamos. me parece que también es interesante que diga como que hay bastante trabajo, ¿no? En la iglesia, porque justo hemos estado, bueno, una de las noticias, por ejemplo, hablando sobre la visita a las cárceles, ¿no? Y justo Emily la vez pasada que nos encontramos, me comentó de que en el grupo antes también hacíamos visitas, ¿no? A distintos lugares. Entonces, eso también me parece que es importante, ¿no? Que también por ahí capaz podamos retomar esos puntos. Bien interesante esa parte. Muy bien. Eso sí ha sido, una inspiración más fuerte y más concreta, ¿no? ¿Verdad? Ya, muy bien, muy bien. Ya, Que hay que entre a la apuntarlo. agenda Hay que de las apuntarlo, acciones. efectivamente, hay que apuntarlo. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? A ver, uno más, a ver, antes de pasar al otro tema. ¿No? Si no, bueno. No, solamente complementar, ¿no? El hecho de que cuando uno siente el llamado del Señor, ¿no? Se mueve, ¿no? A trabajar por su iglesia, ¿no? Y es en nombre del Señor que hacemos todo lo que el Señor nos inspira y a veces nos provee, pues, de las obras que se pueden hacer, ¿no? Al grupo, por ejemplo, ¿no? El apostolado del grupo, ¿no? Y todo eso se tiene que hacer en nombre de Él, ¿no? Porque Él es el quien nos llama, ¿no? O sea, representamos a ese Señor, ¿no? Y obviamente, pues, es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque quizás llegamos a mucha gente que no conoce a ese Dios, ¿no? Y nosotros somos los encargados de hacerlo conocer, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos presente eso, ¿no? Que no nos distraigamos, ¿no? Porque las instrucciones a estos 72 era, no se distraigan, no hagan esto, o sea, a veces nos distraemos pues por nuestros propios egoísmos, nuestras vanidades, ¿no? De que pensamos que somos nosotros los que tenemos ciertas virtudes, ciertos talentos, ¿no? Y es lo que el Señor te regala, realmente lo que te pide luego ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, bueno, solo eso. Muy bien. Perdón, ahí también hablaba sobre que íbamos, que habían lobos, ¿no? Que íbamos, éramos como corderos, con los lobos, algo así decía, ¿no? El Evangelio, ¿no? Entonces íbamos como corderos nosotros. Entonces tenemos que estar siempre prestos a poder ayudar en todo aquello que se pueda, ¿no? En los apostolados, como dices tú, Jessy, en todas las cosas que se presenten, ¿no? Porque la iglesia necesita mucho, mucho de nosotros, y es como dices que Dios también nos llama para hacer, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestra iglesia, con el que necesita, con el pobre, con el que está en la cárcel, ¿no? Con tantas cosas que podamos hacer, ¿no? Y nos invita también a que lo hagamos, a que obedezcamos también, ¿no? De alguna u otra forma, que escuchemos siempre su palabra, ¿no? No nos apartemos de él. Eso quería Claro, porque dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. Pero justo lo que dice Jessy, ¿no? No se detengan a saludar a nadie por el camino. Mira, qué tal combinación, ¿no? Directo al objetivo.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias más bien por la participación. Esto siempre, como les digo, enriquece el diálogo y sobre todo nutre más, ¿no? Nos nutre más. Entonces, vamos entonces ahora a invitar a Judith, que nos tiene algo muy importante que decir. Te voy a compartir pantalla, Judith. Muy bien, ya está. ¿Confirma si pueden ver la pantalla? Está abriendo. Sí, ya se ve. Bien. A ver, la noticia que vamos a informar hoy día es sobre una monja que ha sido liberada, ¿no? Más de 4 años ha estado secuestrada y bueno, ella agradece a Dios su liberación, ¿no? Estos 4 años. Vamos a ver un poquito. Ella se llama Gloria Cecilia Narváez, es colombiana y bueno, estuvo secuestrada en Malí durante 4 años y 8 meses. Publicó un primer mensaje en el que agradeció, no solo publicó en Twitter, parece, publicó un video, que también lo vamos a ver ya más adelante. Bueno, fue liberada hace poco, el 9 de octubre, y el Papa Francisco la saludó en el Vaticano al día siguiente. El Santo Padre la bendijo antes de presidir una misa en la Basílica de San Pedro. Ella dice: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Nuestro Dios es un Dios grande, lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Así comienza el mensaje que la religiosa difundió el domingo 17 de octubre. Fue el primer mensaje que difundió. Algunos datos importantes: la hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero del 2017 en Carangazo, en el círculo de Coutiala, en la frontera entre Malí y Burkina Faso, por hombres armados del Frente de Apoyo para el Islam y los musulmanes Ezehim, una rama de Al-Qaeda con sede en Malí. La obligaron a entregar las llaves de la ambulancia de la comunidad donde vivía. Después el vehículo fue encontrado abandonado. Otras 3 hermanas estaban en la casa, pero lograron escapar. Los secuestradores iban a llevarse a la monja más joven, pero la hermana Gloria se ofreció como voluntaria para ocupar su lugar. La monja colombiana había servido en Malí durante 12 años antes de su secuestro, y su comunidad administra un gran centro de salud en el país, así como un hogar para unos 30 huérfanos. Algunos datos que también son importantes para entender el contexto es que Malí está bajo el liderazgo de Assimi Goïta, quien lideró 2 golpes de Estado en un lapso de 9 meses, primero derrocando al presidente electo democráticamente, Ibrahim Boubacar Keïta, en agosto del 2020, y en mayo de este año a los líderes interinos que iban a liderar la transición del gobierno. Tras el golpe del 24 de mayo, el Tribunal Constitucional de Malí nombró a Goïta como presidente de transición de Malí hasta que haya nuevas elecciones. La medida trajo críticas y los líderes católicos del país la llamaron a tomar el poder fuera del proceso legal. Malí está luchando contra una insurgencia islamista que comienza en el norte en el 2012 y se ha extendido a Burkina Faso y Níger, con un aumento de los secuestros. La agencia Fides informó en septiembre del 2020 que la madre de la hermana Gloria Cecilia murió a los 87 años, mientras esperaba la liberación de su hija. Esa es la noticia. Vamos a ver el video. Yo que ya lo es un minutito nada más. ¿Me confirma si se escucha? No. No se escucha. No. Creo que tengo que compartir este audio, ¿verdad? Sí, descomparte y ¿Ahorita? vuelve a compartir, Judith. Ahí, Y ahí te sale una opción ahí, compartir sonido.
Ujú, a ver, sí. Pero no me sale para compartir sonido. Allá, acá está. A ver, vamos a retroceder. Ya. ¿Cómo pagaré al Señor ¿Escucha? todo el bien que me ha hecho? Sí. Nuestro Dios es un Sí. Dios grande. Lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Quiero elevar en este día mi acción de gracias a Dios porque lo he sentido cercano en este cautiverio. Mis agradecimientos a su santidad el Papa Francisco, al gobierno italiano, a los organismos de inteligencia italiana, a las autoridades de Malí, a Monseñor el Cardenal Servo, al pueblo Miñanca en Carangazo y en cada una de las veredas, al doctor Iván Duque, presidente de Colombia, y a todo el gobierno colombiano, al embajador de Colombia en Italia, doctor Jorge Mario, al GAU, a la conferencia episcopal, a los obispos y sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a los grupos parroquiales, a los laicos comprometidos, a los grupos de oración, a las instituciones educativas, personal docente, administrativo, alumnos y exalumnos, a la congregación de hermanas franciscanas de María Inmaculada, a mi familia, a todas aquellas personas que oraron por mí, hicieron posible mi liberación, y aquellas que me han fortalecido y me han acogido con sus detalles y gestos de fraternidad, un sincero Dios les pague. Fraternalmente, hermana Gloria Cecilia. Ese es el mensaje de la hermana Gloria. Entonces, ¿tienen algún comentario con respecto a la noticia? A ver, un comentario, alguien, por favor. ¿Un comentario? ¿Algo que os haya llamado la atención? Algo chiquitito, ¿no? O sea, es sorprendente, ¿no? El hecho de que después de pasar 4 años, ¿no? En una situación realmente de extrema prueba, ¿no? Porque obviamente quien las ha tenido la ha tenido secuestrada, pues es un grupo violento, ¿no? Y cuando ella de alguna forma vive toda esa experiencia negativa, ¿no? Que probablemente puso en prueba su fe, lo que finalmente declara es palabras de gratitud, ¿no? Es increíble, ¿no? Solo eso, me llama la atención sus palabras, ¿no? De gratitud. Sí, a mí también me llama la atención. Qué agradecido a todos. ¿Tiene alguien más? Si no, para pasar a la otra, la información que tenemos. Muy bien. Bueno, muy bien entonces. A ver, ¿quién más? Gaby. ¿No? Pablo, yo. Buenas noches con todos, hermanos, y darle la bienvenida a Roberto. Y bien, ¿no? Sumamos más. Qué bueno tener un participante más en el grupo. Y con respecto al tema que ha expuesto Judith, muy interesante, ¿no? Y ver que en medio de toda la dificultad que ha pasado esta hermana en su cautiverio, ha estado la misericordia de Dios, porque gracias a lo que ella tiene muy sembrado dentro, que es la fe en Jesucristo, en su misericordia, ella ha podido salir sana, de alma y de espíritu, porque a pesar de todo lo difícil que haya podido pasar, ella agradece, ¿no? Agradece, y eso nos muestra, o me muestra a mí, que en momentos difíciles
el Señor no te abandona, jamás, ¿no? Y eso es lo que yo también, ¿no? Estoy convencida de eso. El Señor siempre acompaña y nos acompaña más en momentos difíciles. Y si oramos, si elevamos nuestra oración a Él, siempre nos va a escuchar porque es un Dios misericordioso. Y qué bueno, o sea, que haya pasado esta prueba tan difícil esta hermana, que nos muestra en estos días que Dios está vivo, es un Dios vivo que nos acompaña. Eso es lo que, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar, ¿no? De este caso. Y está fresquito, es de ayer, 17 de octubre, ¿no? Dios está vivo, está con nosotros y su misericordia es infinita. Eso sería para mí un resumen. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Muy bien. Bien. Algo pequeñito, Pablito. También que nos muestra claramente que la oración lo puede todo, ¿no? Una vez más nos muestra el Señor que orando y pidiéndole al Señor lo puede todo, ¿no? Eso quería aportar. Muy bien. Muy bien, ¿alguna opinión más? La última, a ver, para pasar a la otra información que tenemos. Bueno. Muy bien, entonces. Bueno, Jessy, tiene los micrófonos abiertos y también la pantalla dispuesta. A ver, me toca entonces compartir con ustedes este tema que coincide también con la fecha, ¿no? En una partecita coincide con la fecha. Me sorprendió la coincidencia, ¿no? A ver, para los temas históricos, que son los temas que presento yo, les he traído la historia de las Sagradas Escrituras. No sé si alguno por ahí tiene alguna duda, alguna vez se preguntó sobre cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos, ¿no? Cómo están esto que leemos y que nos alimenta, pues cómo se escribió, quién lo hizo, ¿no? A ver, vamos a tratar de recordar, seguramente lo hemos escuchado, pero vamos a recordarlo juntos. A ver, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿No? La Biblia, obviamente, es un libro, ¿no? Es un libro que recopila, pues, varios libros, ¿no? Pero todos ellos, pues, son libros que de alguna forma tienen en el común de que el autor es Dios, ¿no? Él es el autor principal de la Biblia, ¿no? Ya los autores secundarios se pueden llamar pues a las personas que escribieron, ¿no? Los libros sagrados, los agiógrafos, ¿no? Pero es todo lo que está escrito en este libro es un mensaje de Dios hacia el hombre, ¿no? La Santa Biblia fue redactada por profetas, sabios, poetas, apóstoles, durante 14 siglos escribieron, ¿no? Todos dirigidos e inspirados por Dios. La inspiración bíblica es una gracia, ¿no? Que viene de Dios, que la concede el Espíritu Santo, por el cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar hacia los hombres. Recordando un poquito los autores de la Biblia, están pues a los personajes que conocemos, ¿no? Moisés, el rey David, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿no? Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y Juan. Y alguien que de alguna forma hoy día es el día de San Lucas, ¿no? El doctor, ¿no? El doctor del grupo de los apóstoles, el que era, perdón, del grupo de los evangelistas que de alguna forma estuvo junto a Jesús y que de alguna forma estuvo cercano a lo que pasaron, por lo menos en los primeros días, en los primeros tiempos de la comunidad cristiana, de la primera comunidad cristiana, ¿no? Y él es el que escribe, San Lucas, escribe pues los hechos de los apóstoles, ¿no? Todo lo que recogen estos libros que hablan de las primeras comunidades cristianas, pues son recogidos por San Lucas, ¿no? El doctor Lucas.
que es obviamente el que acompaña a San Pablo en todos los momentos en donde ya San Pablo estaba de alguna forma recluido, y es Lucas quien junto a Pablo empiezan un poquito a recoger toda la información que pasan y todos los mensajes que de alguna forma a través de Pablo llega hacia las comunidades, a las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Entonces vamos a ver que Lucas es el escritor de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Recordando un poco eso. Ahora, ¿cuándo y cómo se escribió la Biblia? ¿No? El Antiguo Testamento ha sido escrito durante el periodo que va desde el reinado de Salomón en el siglo X hasta un siglo antes de Cristo. Ese fue el periodo en el que se escribió todos los libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe desde más o menos unos 20 años después de la ascensión de Cristo, en vida de la primera generación de cristianos, hasta la muerte del último apóstol, ¿no? Más o menos en el año 50 y 100 después de Cristo. ¿Sí? Originalmente la Biblia fue escrito y se encontraron pues en rollos, ¿no? En rollos que estaban formados de papiros, de fajas de papiros, ¿no? Y estos rollos y estos manuscritos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. Para los que recuerdan la peregrinación que hicimos, ¿no? A Tierra Santa, fuimos al Mar Muerto, ¿no? Y ahí vimos de lejos, se veían las cuevas, ¿no? Las cuevas de Qumran, donde fueron encontrados los manuscritos de lo que eran pues los libros sagrados, ¿no? Ahí hay textos del Éxodo, de Isaías, de Jeremías, de casi todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? En 11 cuevas aparecieron cerca de 600 rollos de pergaminos, ¿no? Ahí les pongo la foto de las cuevas de Qumran, ¿no? Donde fueron encontrados esta documentación valiosa de la iglesia. En el año 47 siguen los descubrimientos en las cuevas de Qumran, y en el año 47 en la cueva 7Q, ¿no? Todas son numeradas, se encuentra el texto de San Marcos, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 52, ¿no? El que habla pues de que Jesús camina sobre las aguas y sus apóstoles que estaban en la barca se asustan, ¿no? Y pensaban que era un fantasma. Ese texto se encuentra en el año 47 en una de las cuevas, por ejemplo, en la cueva 7Q, ¿sí? Entonces lo que queremos un poquito reflejar aquí es eso, ¿no? Que todo esto ha sido escrito con inspiración divina y ha sido encontrado y puesto a disposición de todos nosotros a través de la Biblia. Y la Biblia, como sabemos, pues está compuesto de dos grandes partes, ¿no? El Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, ¿no? Agrupados en libros históricos, didácticos y proféticos, ¿sí? En históricos, pues tenemos los primeros libros, los que están el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, que son el Pentateuco, los 5 primeros libros, Números, ¿no? Levítico, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Tobías, Ruth, Judith, Esther y Macabeos, ¿no? Son los libros históricos que hablan de la historia de ese pueblo de Israel que el Señor, que Dios elige para acompañarlo, ¿no? En su historia de salvación. Luego están los libros didácticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, y finalmente los proféticos, que están agrupados en los profetas, ¿no? Profetas mayores, que fueron 6, y profetas menores. Y en el Nuevo Testamento tenemos pues los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles como los libros históricos. Y luego en los didácticos tenemos todas las cartas, ¿no? Las cartas de San Pablo y las cartas llamadas católicas, que también están recopiladas en el compendio del Nuevo Testamento. Y por último, dentro de los libros proféticos, pues hay uno solo, que es el Apocalipsis. Con esto recordamos un poquito toda la información que autores con inspiración divina han escrito para que el pueblo se alimente espiritualmente a través de todo esto, ¿no? Este mensaje de Dios hacia nosotros que es la Biblia.
Y con esto termino, ¿no? No sé si alguno quiere comentar algo. ¿Un comentario, por favor? Yo quiero hacer una consulta. ¿Tienes la fecha donde más o menos se encontraron los rollos en la cueva de Qumran? ¿La primera fecha? No, la primera fecha no. No, sino porque supone que en el año ya estaba la Biblia, ¿no? La Biblia fue traducida por, ¿cómo se llama? Pero ahí que era en papiro, ¿no? San Jerónimo tradujo la Biblia, ¿no? Claro. Pero ahí estaba en papiros o estaba en texto. O sea, no toda la Biblia, entiendo, la han encontrado en las cuevas, ¿no? Solo algunos textos, algunos libros, ¿no? Luego ha sido recopilado, pues, en varios lugares, ¿no? No tengo la pues eso. información pero aquí sí se encuentran, pues, los libros del Antiguo Testamento, principalmente, ¿no? Claro. Solo que este año me causó un poco también en lo que estaba investigando, en la información que he revisado, que hace poco, ¿no? En el 47, Sí, se han eso lo encontrado creo. textos de evangelios, pues, del Nuevo Testamento, ¿no? Cosa que también me parecía algo nuevo, algo que no conocía. Pensé que eran solo los del Antiguo Testamento. En la iglesia. No, San Sí, Jerónimo. Pero sí, Sí, interesante. O sea, de hecho, quería poner pues una lámina resumen de lo que de lo que se encontró en estas excavaciones que han hecho en las cuevas de Qumran, pero hay bastante información, ya no la pude resumir. Quizás sea para compartir en otro tema, pero hay bastante información, ¿no? De cómo se descubre, cómo se traduce y todo eso, que de alguna forma ya era bastante para compartir en un solo tema, ¿no? claro. Gracias, Jessy. Bueno, algo como para aportar, ¿no? Que la Biblia no se escribió secuencialmente, ¿no? O sea, muchas personas que desconocen dirían, ya, el primer libro que se escribió fue el Génesis, y no es así. Entonces, el primer libro que se escribió fue los Salmos, que fue por orden del rey David, ¿no? Y así, y estaban escritos en diferentes épocas, ¿no? O sea, ese es lo que más llama la atención, ¿no? Cómo fueron porque alguien dice, no, la gente que trata de no cree, pues no dice, no, son libros que se los inventaron para tenernos ahí amarrados, ¿no? Para tenernos ahí embobados, ¿no? Algo así, ¿no? Alguien se lo inventó. Y no es así, pues, ¿no? Fueron escritos en diferentes épocas, por diferentes personas en diferentes épocas, entonces, pero todos tenían la inspiración divina de Dios, ¿no? Y todas coinciden en eso, ¿no? Ahí todas guardan relación, ¿no? Mucha gente, no me acuerdo el nombre de un científico que dudaba de eso, ¿no? Ateo, y cuando comienza a hacer la investigación sobre la Biblia, se convierte. Y mira cómo es tan maravilloso con la acción de Dios, ¿no? Entonces él utiliza también personas así para atraer más gente, ¿no? Pero es muy interesante el tema de la Biblia, es amplísimo, ¿no? Solo eso quería comentar. Gracias. Sumo a eso un comentario de que justamente por lo que dice Martín, es por eso que cuando uno lee la Biblia hay que un poquito situarse en el contexto histórico de cada personaje. El que escribe el Génesis no es el mismo que escribe Sirácides, o sea, no es el mismo contexto. Entonces, en unas hay que tomar en cuenta que la retórica es una retórica distinta, por ejemplo, en la época de los mesopotámicos, que en la época que escribió Sirácides, ¿no? Que es la época de los griegos. Es totalmente otro lenguaje, totalmente otra forma de expresarse. Por ejemplo, en Génesis recurren más a la parte mítica, mitológica, ¿no? En cambio, Silasia es un lenguaje más concreto, más, digamos, racional, ¿no? Digamos, o sea, muy griego, digamos, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante eso también, como dice Martín, ¿no? Tomar en cuenta para poder hacer una buena lectura e interpretación de la Biblia. Muy bien, ¿alguien más? Un aporte más, por favor?
A ver, permíteme. Sí, claro. Justo lo que comentaba Jesse, ¿no? Era, y justo lo que habla Martín. Hay un, ¿cómo se llama? Un concilio, ¿no? Tengo entendido que un concilio en algún siglo, no me acuerdo qué número es, el 12, el 14, entonces se reúnen todos y comienzan a compilar todos los libros y le dan ese cierto orden, ¿no? Pero fíjate, 12 siglos después o 10 siglos después, estamos hablando pues cuántos cientos de años, ¿no? De las cuales todo esto ya se había escrito y alguien, todo ese concilio se junta para decir cómo debería estar diagramado o cuál es el sentido, ¿no? Que se supone tienen todo esto que se ha encontrado. Sí, más o menos en el 40 creo que fue, que encuentran pues dentro de estas cuevas, ¿no? Una serie de, ¿cómo le digo? Digamos, unos jóvenes, estaba viendo unos videos que me mandaron, jugando, tirando piedras ahí a su rebaño, en esas cuevas, la que tú has presentado, lanzan y rompen una vasija gigante. Y resulta que los jóvenes entran a ver y era pues lo que descubren estaba lleno pues, de papiros. Y también hay una serie de relatos ahí, pues bueno, no son tomados hoy, no están en estudio y esas cosas, ¿no? Y descubrieron pues toda una gran biblioteca, ¿no? Y no sé si el nombre le suena, Enoc, ¿no? Creo que era el abuelo de Matusalén, algo de eso, ¿no? El abuelo de Noé, creo, ¿no? Y también presenta una historia, no que todavía está en el estudio, ¿no? Pero como dice Martín, es la recopilación de una serie de escenas en su tiempo y Pablo lo comienza a armar, ¿no? Al estilo griego, ¿no? Pero sí, llega un concilio donde todas las historias guardan un sentido, ¿no? Y es la que nosotros hoy recibimos, ¿no? Toda esa inspiración, ¿no? Bueno, eso quería decir más o menos lo que había visto en el tiempo, ¿no? Muy bien. Muy bien, listo. Entonces, siguiendo con nuestra reunión, vamos a invitar justamente a Martín, que nos va a decir también un tema bastante importante. Martín, por favor, tienes los micrófonos abiertos. Muchas gracias. A ver, un ratito, vamos a ver, vamos a compartir un tema interesante. Bueno, yo estoy encargado de la parte apologética, ¿no? El dar razones de fe, ¿no? De algunos temas que siempre a veces nos queda en el tintero o siempre nos queda la duda, ¿no? Y la duda nace a través de otras personas, ¿no? Que son personas que no normalmente son de otra religión o personas que no son creyentes, ¿no? O los mismos católicos que también igual desconocemos, ¿no? Que también tenemos dudas. Y es así, ¿no? Entonces, el bautismo de los niños es bíblico. Entonces, ¿por qué nace esto? Porque últimamente, hoy en día, casi ya algunas personas algunos ya no están bautizando a los niños, ¿no? O ponen serias dudas de si bautizar o no a tu hijo, ¿no? Más sobre todo si son de otra religión, ¿no? Dicen, no, hay que bautizarlo cuando sean conscientes, cuando sean grandes, porque en la Biblia no te dice ahí que tienen que bautizar desde niños. Entonces, a raíz de eso, solamente voy a tomar 2 puntos que son importantes, ¿no? O sea, y hay 2 objeciones, ¿no? Hay varias objeciones, ¿no? Dice, el bautismo dicen los que refutan esto, dice, el bautismo solo se aplica a adultos después de una profesión de fe. Dice así, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver acá. Dice, la historia del cristianismo, vamos, en la primera objeción, dice, la historia del cristianismo está muy detallada en la Biblia. Los primeros conversos eran adultos, a quienes se les predicaba primero y después se bautizaba a los que creían. No existía el problema de los hijos de los cristianos, porque todavía no había cristianos en esa época. Al no entender este importante detalle, muchos anticatólicos concluyen falazmente que al no haber ejemplos de bautismo de bebés en la Biblia, simplemente no ocurrió y no es necesario. Por eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús ordenó a los apóstoles bautizar a todo el mundo
Esto es, a los bebés también, ¿no? Tal como dice ahí, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy interesante esto. Entonces, algunos anticatólicos ven en el mandato una doble instrucción. Dice, hacer discípulos y bautizar, lo cual es incorrecto, ya que Jesús ordena hacer discípulos bautizándolos. Ese es el sentido de esa frase, ya que el sujeto de la oración es todas las gentes. La acción es hacerlos a todos discípulos, de la única forma es bautizándolos. Ahora, ¿qué pasaba cuando ya habían predicado y los adultos eran conversos bautizados? ¿Se dejaba de bautizar a los niños? No, de ninguna manera, ¿no? Ellos le respondieron en un pasaje, dice así, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a todos los de su casa. Luego el carcelero, llevándolo consigo, le lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. O sea, también incluía niños. Eso está en Hechos 16, 31 al 33. Después encontramos en otro pasaje de Hechos, dice, ellos y los de su familia recibieron el bautismo. Hechos 16, 15. Después, o sea, esto está ahí, ¿no? Está en la Biblia, ¿no? Está incluyendo. Claro que no te lo dice específicamente, pero incluye también a los niños, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pregunto sin ánimo de ofender la inteligencia de los no católicos. Dicen, ¿creen que a quienes se refería en Hechos eran familias sin hijos? No, pues no, todos tenían hijos. Es importante resaltar que en la cultura semita el concepto de familia eran los papás, hijos, servidores, esclavos y con todos sus respectivos hijos, o sea, todo el batallón. Otro aspecto en cuanto a la necesidad o no de una conciencia o de la capacidad de elección para ser bautizado, ¿no? Esa es otra, dice, te coarta porque no eres consciente, dice, ¿no? Cuando Dios hace la primera alianza con su pueblo, le pide a que los varones sean circuncidados en la primera alianza, ¿no? Y eso está en Génesis. Esta es mi alianza que habéis de aguardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Después, ya en el Nuevo Testamento, Pablo dice, haciendo una analogía entre el bautismo y la circuncisión, en Colosenses dice, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó entre los muertos. Es obvio que un bebé no puede decidir si se va a circuncidar o no, ¿no? Era para todos, o sea, no, y para ser parte del pueblo elegido. Lo mismo sucede con el bautismo. Son los padres quienes velan por darle lo mejor a sus hijos. Y claro, para los católicos conscientes de la importancia del bautismo, no les vamos a pedir una opinión, porque si es bueno para nosotros, también es bueno para ellos. El bautismo no coarta la libertad del bautizado, no es imposición, es un don. Los papás que desean esperar que sus hijos crezcan y decían si se bautizan, deben considerar que así como no esperan a que estos crezcan y deciden si se van a vacunar o no, sino que los van a vacunar de niños para protegerlos de la enfermedad. Tampoco deben esperar a que sus hijos crezcan a ver si quieren bautizarse. El bautismo no les quita libertad. Si de adultos deciden dejar de lado su fe, lo podrán hacer, ¿no? Pero entre tanto se les da la gracia que los va a fortalecer, que prendan su alma de la luz y así se alejan del mal, ¿no? Segunda objeción, dice, los bebés no tienen pecado. ¿Por qué vamos a bautizar a niños si no tiene pecado? Y aquí está bien claro en la parte de las citas bíblicas. La escritura nos habla que los bebés heredan el pecado original. En el Salmo 51:5 dice, en el pecado me concibió mi madre. En Job encontramos algo. ¿Hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? ¿Será puro algún mortal a los ojos de su Hacedor? En otro pasaje del Salmo 51 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. En Romanos encontramos, no hay nadie bueno, ni siquiera uno.
Otro pasaje bíblico dice, un solo hombre hizo entrar en el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después de la muerte se propagó a todos los hombres. Así es. Entonces aquí está, más que todo está claro, ¿no? La Biblia misma nos dice ahí, por qué se debe bautizar a los niños desde pequeños, ¿no? O sea, para borrar el pecado original. Todos nacemos con esa mancha. Así es. Eso es todo lo que quería decirles, compartirles en el tema del bautismo de los niños. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un comentario, por favor? ¿Un comentario? Pues siempre hay cuestionamientos, ¿no? Acerca del bautismo, ¿no? Siempre, ¿verdad? Siempre he escuchado lo mismo, que hay que hacerlo que hay que hacerlo cuando la persona tiene uso de razón, una cosa así, ¿no? Siempre hay ese cuestionamiento, pero bueno, ya quedó claro que es algo bíblico, ¿no? Pablito, acotar, para mí el bautismo es un acto de fe, una iniciación para los hijos y sembrar en ellos, ¿no? La formación cristiana que uno ha recibido, y eso va de generación en generación, ¿no? Es sembrar en ellos la semillita esa de que Jesús está con él y todo eso, ¿no? Desde niños eso se va sembrando en los hijos, y eso es, creo que la misión que Dios nos encomienda a los padres, ¿no? Formar en a los hijos en la fe, en el amor a Dios y todo, ¿no? Como el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y esto, el bautismo, yo lo veo como un acto de fe, es la iniciación, ¿no? Eso es a lo que se puede entender, y de hecho, pues, si es cuanto más niño, es mejor para borrar el pecado original, ¿no? Que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿no? Eso sería. Muy bien, ¿alguna opinión más? Sí, gracias, gracias a este aporte, porque sí, yo a veces tenía que quedarme callado cuando escuchaba cosas. No, pero déjalo, espérate que él decida. ¿Tú por qué tienes que intervenir? Yo decía, no, esto viene de mi madre, mis abuelos, ¿no? Siempre hemos depositado al inicio el ir en contra del pecado original, como lo dice muy bien, ¿no? Pero no tenía ese aporte que, bueno, gracias a Martín que ya me dio el ladrillo necesario, ¿no? Para poderme parar bien en esa pared, ¿no? Porque hay varias cositas, ¿no? Que a veces cuando no conoces de dónde está el punto clave dentro del libro, ¿no? No puedes cómo sustentarlo. Eso sí, agradezco porque, mira, justo hoy día me entero porque me salen con esas historias de espérate a los 33, o que cada uno decida su destino, tú quién eres para tomar decisiones por otro, y además, bueno, lo único que hago es agarrarme pues no solo, no creo que sea la tradición, sino es ese eje que también nos sigue guiando por muchos siglos a mis generaciones, ¿no? A mi familia, ¿no? Sí, eso era. Muy bien, interesante. Richard. Yo quería añadir, efectivamente, el bautismo es bíblico, y pues quienes tenemos hijos y bueno, ya están mayores, intentemos hacerlo ya con los nietos. Les comento un testimonio mío. Yo tengo 2 nietos y pues sabiendo todo esto, he tratado de inculcar a mi hija que los niños sean bautizados cuanto antes. Y mis 2 nietos se han bautizado pues antes del mes, ¿no? Recogiendo todo esto, aprendiendo todo esto,
pues intento llevarlo a la práctica y antes del mes lo hemos bautizado a los dos niños. Eso quería compartir con ustedes. Y por eso es importante llevar ese tipo de información de una forma sencilla a las personas que no saben, porque a veces la gente desprecia o cree que no es importante esto por desconocimiento simplemente. Nada más, si supiera lo que se pierde, pues nunca cuestionarían nada, ¿no? O no lo dejarían pendiente jamás, ¿no? Así es. Esa es nuestra tarea, ¿no? Muy sencilla, muy simple, empezando por la familia y por los que también nos rodean, ¿no? Muy bien. ¿Algo más antes de iniciar el último tema? Pablito, ahí, yo creo que también investigué un momento dado lo del bautismo y estaba bastante relacionado a la alianza que hizo Dios con nosotros, que al inicio fue el tema de la circuncisión, ¿no? Y que luego se reemplazó por el bautismo. Y bueno, también lo de las partes bíblicas que mencionó Martín, sí, también sí lo había leído en un momento, ¿no? Nada más quería compartir esa parte. Muy bien. ¿Algo más? A ver. Claro, pero... Quería aportar sobre el bautismo y a todo lo que lleva desde el Evangelio que ha leído Richard, que menciona la fe, ¿no? La fe para que tenían esos 72 para salir a evangelizar, y también la fe de la monja, la fe que tenía en ese tiempo de cautiverio. Y sobre el bautizo, el padre siempre nos decía, ¿no?, que era importante que supiéramos la fecha de nuestro bautizo, porque era el día en que nacíamos en la fe. O sea, claro, nacíamos, sí, pero el día que verdaderamente hemos nacido es el día que nos hemos bautizado. Por eso era importante saber qué fecha era nuestra fecha de bautizo. Ese día hemos nacido en la fe como hijos de Dios, ¿no? Bien, está bien. Pero hay un punto que quisiera cerrar, si me disculpas, era que el bautizo en sí es el compartir del Espíritu Santo. O sea, si nosotros somos en carne, o sea, cuando nacemos, ese aspirar, ¿no? Llenar de aire nuestros pulmones y llorar porque estamos introduciéndonos al mundo, a este mundo material, en el bautismo es nuevamente aspirar ese espíritu, el Espíritu Santo que nos llena y nos vuelve parte de este mundo. Eso es lo más importante que hay. O sea, no puede haber otra cosa más importante que eso. Esa práctica, entonces no puedo postergarla. Yo generalmente lo que le comentaba, y gracias a Martín que me ha dado la piedra para poder pararme bien ahí, pero yo sustentaba así nada más, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando yo nací, aspiré aire y entré a este universo, ¿viste? Pero el bautismo es ese compartir un espíritu que está por todo sitio, en las cuales compartimos todos, por eso nos llamamos hermanos, y ahí es donde se entrega, ¿no? Se entrega, gracias a ello, ¿no? Ese espíritu, que es el nacimiento realmente. Justo ahorita Luz ha dado el punto, ¿no? Dice, ¿cuál es tu verdadera fecha de nacimiento? ¿Cuál? ¿La física o la espiritual? ¿Cuál es la que vale al final? ¿Lo físico se va o no? Lo que queda es, ¿qué has hecho para cultivar todo ese Señor que tienes adentro, que tienes que trabajarlo, que está en constantes tentaciones? El cuerpo se va muriendo, pero ello tú lo vas cultivando, lo que te regalaron, te pusieron en el bautizo, y lo vas a entregar, porque es lo único que se mantiene, el cuerpo pasa, ¿no? Pero el espíritu que te han entregado en el bautizo con mucha fe, es el que tú debes de, a la hora de dar tu último aliento, se lo estás devolviendo, ¿no? Para que siga el reino ahí, ¿no? Eso quería terminar. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias más bien por la participación. Bueno, vamos entonces a pasar al último tema que va a ser también breve. Me toca a mí hablar
del tema sexualidad y procreación. Pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, muy breve. Ya hemos hablado, ya hemos empezado a hablar de este tema. Vamos a continuar entonces con una cosa muy concreta, ¿no? Vamos a hablar acerca del dispositivo intrauterino, ¿no? La famosa T de cobre, ¿no? Personalmente, a mí nunca en la Facultad de Medicina me enseñaron, me dijeron que aquí habían ciertos problemas éticos, ¿no? Que están presentes y solamente ahora un poco más maduro, observo que se enseña de una forma mecánica, enseñan al profesional de la salud a poner, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, pero no le explican cuáles son las implicancias éticas. Y eso es muy grave, ¿no? Porque un profesional de la salud no solamente tiene que ser no solamente tiene que tener la experticia técnica, o sea, saber hacer las cosas, sino saber por qué las hace, para qué las hace y las consecuencias, no solamente, digamos, en el campo práctico, sino las consecuencias éticas y morales, en el caso de los católicos, que es importante, no puede tener algún tipo de acto médico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a explicar brevemente acerca de la T de cobre. Como ya sabemos y hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Que la implantación es el momento, se puede decir, eh, crucial, ¿no? Donde el embrión, o sea, el ser humano que ya está formado, porque se forma y inicia la vida desde el momento de la fecundación, ¿no? Eh, la implantación es el momento, como les decía, donde el embrión se adhiere a la pared uterina, es el momento crucial. Para recordar un poquito, ¿no? Cómo esto sucede, aunque ya lo sabemos, ¿no? Cuando la mujer está en el periodo de la ovulación, pueden ver el cursor rojo, ¿no? ¿Pueden verlo? Sí. Ahí está. Entonces, la mujer está ovulando, ¿no? Eh, libera el ovario, ¿no? Un óvulo, ¿no? Llamado ovocito, ¿ya? El cual se va a encontrar justamente en esta zona, que es el tercio distal de la trompa de falopio, se va a encontrar en este camino con el espermatozoide. O sea, se encuentra acá, en este, más o menos en este segmento de la trompa, se encuentra con el óvulo con el espermatozoide. Se ocurre ese momento llamado fecundación, un momento crucial, importantísimo también, donde inicia la vida. Luego, a partir de esta unión, ya se forma lo que se llama el cigoto. El cigoto, se forma el cigoto, que es el ser humano en su primer estadio de desarrollo, así como lo escuchan. El cigoto ya forma parte de un individuo pues con una carga genética única, individual, diferente que el padre y la madre, un ADN totalmente diferente, distinto, y solamente está creciendo, por decirlo de forma simple, y va a terminar de su desarrollo, va a empezar, mejor dicho, su desarrollo. Y así sucesivamente pasan los días, las horas, y este cigoto ya va, si se dan cuenta acá, va transformándose, va dividiéndose, ¿no? Hasta formar, ¿no? Una estructura llamada mórula, porque se parece a una mora, no sé si pueden fijarse acá, ¿cierto? La mórula, ¿ven? ¿Ven, no? ¿Ven acá? ¿Sí? Bien, y luego este embrión ya va a llegar aquí a la pared uterina y se va a pegar, se va a adherir. Este proceso se llama implantación, se implanta o se anida, también se le llama, ¿no? Eso ocurre más o menos a los 6 o 7 días. Y es acá cuando la tira reactiva del test de embarazo puede, pues, definitivamente salir positiva,
porque a la hora de implantarse empieza el organismo de la mujer a liberar una hormona, ¿no? Que puede ser detectable por la tira reactiva del test de embarazo. ¿Queda claro? Hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Muy simple, ¿no? Muy simple y muy complejo, diría yo. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, claro. Bien. Sí. Entonces, cualquier cosa, sea algo, que impida la adherencia de este embrión a esta pared uterina, digo cualquier cosa, mire, escucha lo que estoy diciendo en general, ¿ah? Cualquier cosa que impida que se implante este embrión y caiga y haga caer el embrión, que no se adhiera, eso se llama aborto. Entonces, el aborto puede ser por factores estrictamente vinculados a la salud de la pared uterina, una enfermedad, una inflamación en el endometrio, puede ser alguna tumoración en el endometrio, algún trastorno bioquímico en el endometrio, ¿no? Por alguna enfermedad que padece la mujer y el embrión no se adhiere, entonces cae, es un aborto. También puede ser, por ejemplo, por factores químicos, por ejemplo, pastillas anticonceptivas como la píldora al día siguiente, o pueden ser también factores mecánicos quirúrgicos cuando se introduce a través de la vagina, ¿no? Una especie de, vamos a decirlo así, ¿no? Un instrumento afilado, ¿no? Que raspa la pared uterina, ¿no? El embrión que está anidado lo saca de acá, ¿no? Y esto es importante la implantación porque aquí el embrión empieza a desarrollarse a una velocidad tremenda. Es aquí donde va a estar su lecho y luego el embrión se va a convertir en feto, ¿no? Cuando ya se desarrolla un poquito más. Bueno, muy bien. Hasta ahí quedó claro entonces y voy a seguir pasando a la diapositiva. ¿Y la T de cobre qué cosa es? La T de cobre es justamente un dispositivo, como ustedes ven acá, de plástico y que tiene acá una estructura también de cobre. Este dispositivo tiene también aquí, dentro de de plástico, tiene también sí, algunas dosis de hormonas, ¿no? Progesterona específicamente. Se introduce, ¿ya? En el útero de la mujer y deja acá estos hilitos afuera acá, ¿ya? Estos hilitos para que de ahí a un tiempo, si es que se desea retirar, con una pinza se jala y sale la T. Lo interesante del caso es que, si se dan cuenta, estos hilos, ¿no? Unen, ¿no? Artificialmente la cavidad uterina con la vagina, lo que fisiológicamente en situaciones normales esto no se da, porque este cuello uterino está cerrado, pero con estos hilos que están acá, hay una especie de comunicación a través de ellos, de las bacterias de la vagina con el, con la cavidad uterina. Y esto produce dolores de cabeza tremendo en cuanto a que surgen inflamaciones en el cuello uterino y algunas inflamaciones en el endometrio. Fíjense, ya continuamente está sucediendo eso en las damas que utilizan este dispositivo. Bien, entonces, hasta ahí quedó claro, ¿no? Para avanzar, quedó claro, ¿sí? Sí. Bueno, y así se ve, ¿no? Esta es una colposcopía que generalmente se hace, aquí están los hilitos y se quedan afuera. Esto generalmente está cerrado, ¿no? Está cerrado y estos hilos lamentablemente unen, ¿no? El medio de la vagina con el medio del útero. Y eso no debería ser. La mujer tiene más probabilidades de hacer infecciones. Un poquito viendo a unas investigaciones ya un poco antiguas, pero la T de cobre, ¿ya? Sobre la T de cobre se sabe que el ion cobre liberado desde el dispositivo intrauterino aumenta la reacción inflamatoria, ¿ya? Que alcanza tales concentraciones, ¿ya? Tales concentraciones de cobre que son tóxicos para los espermatozoides y los embriones. Eso ya se viene estudiando desde hace tiempo, ¿no? Y eso se sabe, que es una acción también fundamental que tiene la acción
de la T de cobre. Lo otro es que en otros estudios se ha visto que el cobre también interfiere con los procesos bioquímicos que existen en el momento de implantación. Y esto hace imposible que se implante el embrión. Miren, o sea, el cobre, ¿no? Mire, interfiere en la reacción bioquímica para que se produzca la implantación. Entonces, obviamente no se implanta el embrión y puede producir simplemente que la mujer no embarace. O sea, quiere decir, si esto está como lo leen, quiere decir que es abortivo, pues, porque si impide implantación, es abortivo. Otro caso, hay dispositivos intrauterinos, hay de cobres que tienen progesterona, como les he dicho. Bueno, las modernas tienen, ¿sí? Todas. Entonces, va a suprimir ya de forma química la proliferación del tejido endometrial, o sea, el desarrollo ya del tejido endometrial. Y esto va a hacer que el endometrio entre en una fase de secreción y que si esto sucede, si sucede que el individuo, el endometrio empieza a estar en una fase secretora, lógicamente impide que el embrión se implante y obviamente tiene una acción también abortiva. Eso también se sabe ya, ¿no? Pero lo curioso es que todas estas cosas no se le dicen a la mujer y mucho menos al estudiante de medicina. Es interesante, ¿no? También se sabe que la T de cobre aumenta la contracción del músculo uterino. Entonces eso va a retardar la movilidad de los espermatozoides y obstaculiza la implantación en el endometrio. Fíjense, ya en el endometrio, imagínense, ya. O sea, aumenta el movimiento uterino y obviamente va a retardar ¿no? el movimiento de los espermatozoides y esto va a obstaculizar la implantación endometrio. El cobre también aumenta la fluidez en el moco endometrial, porque en el endometrio hay un moquito, ¿no? Para que se desplacen los espermatozoides, y obstaculiza la implantación del embrión, fíjate, el blastocisto, ¿no? Que es también una fase, ¿no? Embrionaria. Bien, miren, a todas luces vemos que acá hay un problema ético tremendo, ¿no? Porque si sabemos de que la vida empieza en la fecundación, en la concepción, es lógico que acá hay un problema ético tremendo, que se está abortando, ¿ya? Bien, bueno, esto ya hemos hablado acerca del ion cobre, y para que no quepa duda, en la etiqueta, en las etiquetas, que es uno de estos, una etiqueta de este producto, dice aquí, ¿no? ¿No? El Paragard, ¿no? Dice que en inglés puede también evitar la anidación, o sea, la implantación del huevo, o sea, del embrión en el útero. O sea, el mismo fabricante lo describe, ¿no? Cuando habla acerca de cómo trabaja, ¿no? Cuál es su mecanismo de acción de la T de cobre. Ah, sí, esto es muy importante. O sea, quiere decir, muy bien, aquí acabo, se acabó. O sea, lo que he querido decirles es que realmente la T de cobre es un potencial abortivo y no se habla ni una sola palabra de esto. Entonces, hay que también saber informar porque es lo que genera más problemas muchas veces en la mujer por desconocimiento y sobre todo problemas morales también, no solamente de salud, sino problemas morales, ocasiona el uso de estos dispositivos. ¿Alguna pregunta hasta allí para terminar? ¿Una pregunta? No, está todo claro. Sí, ¿no? Ya. Sí, es en la antigüedad, ¿cómo se descubre que los dispositivos intrauterinos podrían servir para evitar embarazos? Lo que pasa que en tiempos antiguos, sobre todo a las yeguas y a los camellos hembras, efectivamente, se les ponía dentro del útero
para que no estén gestando y estén siendo una especie de, entre comillas, estorbo en el camino, ¿no? Ponían ramas o piedrecillas dentro del útero del camello hembra y de los animales también. Entonces, de allí es que a alguien se le ocurre en un tiempo inspirarse, ¿no? Para hacerlo en mujeres, ¿no? Y en la época de los romanos, esto se da con mayor frecuencia. Fueron los romanos que inventaron una serie de métodos anticonceptivos o métodos para evitar embarazos que iba desde golpes en el vientre, lavados vaginales con sustancias venenosas, la ingesta de hierbas venenosas y otras atrocidades más que quizás hablaremos más adelante. Bueno, así es, muy bien. Ninguna pregunta entonces, era un poco para complementar ya en nuestros conocimientos acerca de sexualidad y la fecundación y todo lo que tiene que ver con defensa por la vida, ¿no? Muy bien, ¿ni un comentario entonces? Solo algo más, ¿no? O sea, este es uno de los tantos métodos que te venden, pues, no como fáciles o que con total de controlar la natalidad, pues, ¿no? Y para evitar embarazo, ¿no? O sea, y no se les explican muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y el riesgo que implica una mujer, ¿no? A la mujer lamentablemente no les explican bien esto y salen perjudicadas en temas de salud, ¿no? Sí. Entonces, habiendo métodos naturales muy buenos de planificación, o sea, como el método Billings, por ejemplo, ¿no? Que ayuda y como decían, siempre dicen, ¿no? Ahora con que estamos con el tema de buscar lo natural, lo ecológico, ¿no? Todo eso. Y en estos temas usan todo lo contrario, ¿no? O sea, atentan contra su salud, ¿no? Imagínate. Sí, Gracias. así es, gracias. Sí, y parece que el uso de té de cobre está asociado, bueno, y es así, ¿no? Cualquier inflamación crónica, porque lo que produce un objeto extraño dentro del cuerpo es inflamar crónicamente a una persona. Imagínate, estar 6 años, 5 años, 7 años metido en un instrumento como esto, en el útero, que genera esa inflamación crónica de endometrio. ¿Y qué cosa es una inflamación crónica? Eso forma un cambio en el tejido, lo que se llama metaplasia, ¿no? Los patólogos eso lo describen bien. Y luego, si sigue la inflamación crónica, esa metaplasia se convierte en displasia. ¿Y qué es la displasia? Es cuando ya el tejido se vuelve canceroso. O sea, mejor dicho, una inflamación crónica es un precáncer. Imagínate. No se ha hecho estudios con respecto a ello, pero teóricamente se da, ¿ya? Así es. Bueno, muy bien. Muy bien. Sí. Yo quisiera, antes de terminar, quería hablar sobre ese punto, algo muy chiquito simplemente. Hay algo que es fundamental, ¿no? A veces se distorsiona, ¿no? Que una relación de pareja es una relación de amor, es de confianza, es de manejo de emociones, no necesariamente es sexual. La sexual puede ser al final la consecuencia de una decisión, ¿no? Que puede tener, entre comillas, consecuencias positivas para ambos, ¿no? Pero eso no quita, como decía Martín, ¿no? Seguir el método del ritmo, hay otras secuencias iguales que nos puedan permitir el compartir emociones, ya que al final dice de que Dios le dio su pareja al varón y están en las mismas condiciones, ¿no? Yo digo hasta ahora, ¿por qué no existe algún dispositivo para que los varones, aparte del seccionamiento, también pasen a esa condición? No, pero no, o sea, la idea está en que no somos mundo material, sino tenemos que ser mundo de complemento. Entonces, por ese lado creo que debería, pienso yo y siempre las veces que he hablado de este tema, ¿no? Debemos compartir emociones, profundidad de emociones. Y sobre eso debe estar el flujo de nuestro futuro, ¿no?
Entonces, evitemos la comercialización, ¿no? Sobre qué es lo que queremos vender en sí, ¿no? Y al final, ¿quién sale perjudicado? ¿No? Pero nos perjudicamos todos como sociedad, ¿no? Lamentablemente, no estamos reflexionando en la parte, pues, de cuál es el complemento, ¿no? ¿Cuál debería ser el complemento que debemos manejar? Y es solamente esa cosa chiquita quería poner. Gracias. Así es. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Así es, la sexualidad tiene un componente unitivo, eh, ¿no? Y procreativo, ¿no? El unitivo tiene que ver los afectos y justamente todo este tipo de técnicas pues separan esa unidad básica, ¿no? Que para nosotros los católicos es muy importante y muy para con Dios, como se le dice. Bueno, para terminar, nada más quiero decirles o mostrarles unas pequeñas imágenes pequeñas acerca de la caminata que hicimos el día domingo. ¿Ustedes ven acá? ¿Ven? La que, Aquí. ¿Ven la aquí? que alguien ha quedado maltrecha. Así Alguien es. está que le duele. el Aquí, cuerpo. aquí estamos, Qué cuento. brevemente nomás voy a pasar para no demorar. Miren, aquí estamos, miren, mirando el acantilado, ¿no? El más contento fue, creo que fue el perro de la señora Teresa, creo que está. No sé si lo ven. Sacaron a dar una vuelta. Ah, sí, el perro estaba más aguantador que todos nosotros. Ahí está Gaby, miren, está José Luis, que fue, mira, Luz está acá, miren. Bueno, estuvimos caminando, pasando por los ciclistas. Este es cuando iniciamos prácticamente, ¿no? Aquí está Santiago, miren qué bonita vista. Sería bueno volver a hacer una cosa similar. Cuando ya estamos arriba ya, miren, fíjense, estamos acá al fondo, se ve la playa de la Chile, estamos en la cumbre del Morro. Había neblina, estamos ya llegando, miren las antenas están ahí al ladito, ¿ya? La verdad que la vista es preciosa, pues esta es la parte, digamos, ya de casi llegando a la cumbre. Miren las antenas ahí. Parecía que, parece muy lejos, pero en realidad es muy cerca, ¿ah? Y hay vigilantes, vigilancia, hay policías había, muy importante, mira si se ve, ¿ya? Para que ustedes lo recuerden. Está José Luis dirigiendo el batallón, ¿ya? Aquí estoy yo, está Santiago de los acólitos, aquí está con usted yo con Marta, ahí estamos, ¿ve? Todos tapados, ¿no? Qué feo se ve. Ahí está Lima, miren cómo se ve abajo. Bonito, ¿no? Se ve la verdad, un paisaje bonito. Y luego cuando llegamos a la hora de la comida fue excepcional porque ahí, bueno, hay muchos ciclistas ahí que llegan a hacer su performance. Miren cómo se ve, miren qué lindo, ¿no? Luz se puso justo al borde del acantilado, tenía tendencias suicidas, yo no conocía esa, yo no conocía esa parte de Luz, pero miren acá, ¿no? Estamos acá ya en el borde, bien, bien bonito realmente, ¿no? Aquí está, no se querían mover de ahí nadie, ¿ah? Y acá abajo ya no hay nada, acá atrás, ¿no? Estamos ahí merendando antes de bajar, ahí está Jessy, estoy yo, ahí está acá Gaby, mira. Bueno, miren, miren cómo, miren, Luz estaba ahí solita comiendo, mira también acá Jessy, excepcional realmente, ¿no? Ahí está Marta, miren Juan Pablo, miren, increíble, ¿no? Ahí está, miren, qué bonito. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Listo, no quiero atosigarlos, pero lo Y se muestro está por comiendo su sandía ahí, creo, su ¿no? sandía, sí, efectivamente. Ahí está acá nuestro amigo José Luis, ¿no? Bueno. Muy bien, no los quiero tosigar, pero eso era poco para motivarlos, para que todos vayan la siguiente vez. Muy bien. Así que el que no ha ido, aguántense. Se acabó. Una broma, una broma. Muy bien, Ahí está listo. Martín botando lágrimas, mira. Está bien, está bien. Bueno, también para antes de acabar, les informo que el día sábado también fue el Cineforum. Lo hicimos, pasamos la película El Regalo Mayor. No hubo muchas padres de familia, pero creo que hubieron lo suficiente, 4 o 5 padres hubieron. Y nosotros, ¿no? Que creo que como una cuestión piloto salió bien, a pesar de que algunos problemas técnicos tuvimos al comienzo, pero gracias a Martín que nos ayudó,
pudimos salir del problema, ¿no? Pero realmente el Zoom nos da una posibilidad tremenda para poder llegar a más personas. Pues ahorita, si ustedes ven arriba, ¿qué dice ahí? Arriba, en el ángulo izquierdo, ¿qué dice ahí? Grabando live. Live. Estamos en el En Facebook Facebook. ahorita, estamos En saliendo a todo En línea. sitio. Así que esa es una de las posibilidades que nos trae el Zoom, ¿ya? Por Ya eso, se asustó Judith. Ahora, mira, no he terminado de... Judith se ha asustado. sí, creo que sí, ¿no? Bueno, entonces esas oportunidades que nos da, ¿no? Bueno, sigamos en esa línea y vamos a ver qué más hacemos, ¿ya? En el futuro. Hay que ir tranquilos, veamos qué Dios nos, nos manda a hacer, ¿ya? Bueno, listo. Muy bien. Les agradecemos la presencia a todos ustedes. Roberto, te esperamos el siguiente lunes. Eh, a ver, mira, estate presente en unas sesiones y luego tú nos dices si realmente eh, decides quedarte en el grupo, con gusto, para añadirte, ¿no? Todavía no digas nada, tranquilo, de repente Dios a veces decide Bueno. otra cosa es verdad, Voy ¿no? a pensarlo, pues, voy a Va a pensarlo ahora, pensarlo, pues. claro. Voy a tener que pensarlo. Claro. Voy a tener que pensar. Sí, ¿verdad? Bueno, Bueno, muy bien. después de haber escuchado a Martín y a Richard, nuestro curita emérito, ya pues ya es suficiente. Ah, ya. Ahí está Bueno, Richard, nuestro curita emérito. Ahí está, pues está. muy bien. Me he Entonces, divertido con ustedes, pero a todo dar. Cada uno de ustedes tengo una huella de ustedes. Cuando justo cuando nos han dado esas charlas para los padres, a Jessie sobre todo sí la recuerdo haciendo su capacitación, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué tan cortito lo hacen? ¿No? 5 minutos ya está pasando el otro, 5 minutos está pasando el otro, pero ¿por qué tan cortito? Hay tanto pan que rebanar. Entonces decía, ahora pues vamos a ir a los grupos para ver cómo rebanamos esos panes. Porque creo que necesitamos más espacio, ¿no? Bueno, discúlpeme, así yo es. pienso Está bien, está muy bien. y digo, ¿no? Está muy bien, Hay que extenderse un poquito más. está muy bien. Muy bien, listo, entonces. Entonces le damos paso a Richard para que haga la despedida, el cierre de nuestra reunión. Bien, siempre para dar gracias a Dios por esta reunión, por aprender cada vez más, un poquito más de su palabra. Dar gracias por haberse integrado a nuestro hermano Roberto y pues viene a colación justamente el evangelio de hoy, ¿no? Quien nos llama es el Señor. Incluso a nuestra reunión no nos llama nuestro coordinador Pablo, sino nos llama el Señor. Entonces vamos a cerrar esta reunión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros Vamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, que en todo momento intercede por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente lunes. Estamos comunicándonos por interno. Cuídense. Chao. Chao, chao Roberto. Gracias. Descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Abrazo a todos. Cuídense. Pablito, feliz día del médico, feliz día. San Lucas, San Lucas. San Lucas.
Chao, Chao, chao. chao. Cuídense, Cuídense. cuídense.